saludo muy especial para cada uno de ustedes. Vamos a tener esta sexta catequesis, sexto momento de encuentro con la palabra en los Hechos de los Apóstoles. Y hoy vamos a tener un mensaje muy bonito a través de este caminar de las primeras comunidades. La iglesia en los primeros inicios no fue nada color de rosas. Hubieron sus momentos de alegría, pero también hubieron sus momentos de tomar decisiones. Y tomar decisiones para el bien de todos. Eso es lo que hace la iglesia. Lo bonito de la iglesia es que cuando se reúne es para el bien de los demás. Nunca la iglesia se va a reunir para hacerle daño a los demás. Siempre la iglesia, cuando se reúne en el concilio, el último concilio que nosotros tenemos es el Concilio Vaticano II. Se reunió la iglesia para tomar decisiones, para transformarla, para darle un nuevo aire. Eso es lo que va a surgir en esta catequesis. Vamos a ver que la comunidad eclesial lleva a transformar la vida de nosotros. Por eso el título que le vamos a colocar a esta catequesis del día de hoy es la comunidad eclesial. La comunidad que no se queda encerrada, sino que llega a los demás. Llega para transformar a los demás. La iglesia naciente enfrentó muchos conflictos, externos e internos. Un conflicto fuerte que tuvo que enfrentar fue por razones culturales. Cuando las personas se iban enterando del mensaje del resucitado, se iban enamorando, pero tristemente se estaba presentando una discriminación por región. Es que usted pertenece a tal sitio, es que usted es de tal cultura, es que usted tiene tales principios o usted tiene tales ideas. Yo no comparto su mensaje, yo no sé de su palabra. No se empezó a reunir la iglesia, sino que empezó a haber un conflicto entre ellos, una división entre ellos. Eso es lo que vamos a ver en este capítulo. ¿Y cuál fue la respuesta? La respuesta fue que llevó a toda la iglesia a reunirse y a ver el primer concilio. Hoy vamos a ver el primer concilio que tuvo la iglesia. El concilio para escuchar a las partes en conflicto y así tomar una decisión que expresara la voluntad de Dios. El concilio se hace para enfrentar una dificultad, un problema, y no generar otro problema, y no dar otro problema, sino que dar una solución, pero no una solución humana, una solución bajo la voluntad de Dios. Y que sea la presencia del Espíritu Santo el que ayude a la iglesia en sabiduría y en entendimiento. Por eso los invito para que busquen en su Biblia los Hechos de los Apóstoles, capítulo número 15, versículos del 1 al 22. Un poquito largo estos versículos, pero llenos de riqueza, llenos de un mensaje profundo para cada uno de nosotros. Te invito para que busques este pasaje, Hechos de los Apóstoles, capítulo número 15, versículos del 1 al 22. Dale pausa un momentico al video y lo vas a encontrar. Bueno, y habiendo dado pausa al video y ya teniendo la palabra de Dios en tus manos, yo te invito para que le demos lectura a este pasaje. Llegaron algunos de Judea que aleccionaban a los hermanos con estas palabras: ustedes no pueden salvarse a no ser que se circunciden como lo manda Moisés. Esto ocasionó bastante perturbación y así como discusiones muy violentas de Pablo y Bernabé con ellos. Al fin se decidió que Pablo y Bernabé, junto con algunos de ellos, subieran a Jerusalén para tratar esta cuestión con los apóstoles y los presbíteros. La iglesia los encaminó y atravesaron Fenicia y Samaria. Al pasar, contaban con todo lujo de
de detalles la conversión de los paganos y lo que produjo gran alegría en todos los hermanos. Al llegar a Jerusalén, fueron recibidos por toda la iglesia, por los apóstoles y los presbíteros, y les expresaron todo lo que Dios les había hecho por medio de ellos. Pero se levantaron algunos del grupo de los fariseos que habían abrazado la fe y dijeron: ¿es necesario circuncidar a los judíos o no? Y pedir que se observe la ley de Moisés. Entonces los apóstoles y los presbíteros se reunieron para tratar esta solución, este asunto. Después de una acalorada discusión, Pedro se puso en pie y dijo: hermanos, ustedes saben cómo Dios intervino en medio de ustedes ya en los primeros días, cuando quiso que los paganos escucharan de mi boca el anuncio del Evangelio y abrazaran la fe. Y Dios, que conoce los corazones, se declaró a favor de ellos, al comunicarles el Espíritu Santo, igual que a nosotros. No ha hecho ninguna distinción entre nosotros y ellos, sino que purificó sus corazones por medio de la fe. ¿Quieren ustedes mandar ahora a Dios? ¿Por qué quieren poner sobre el cuello de los discípulos un yugo que nuestros padres no fueron capaces de soportar, ni tampoco nosotros? Según nuestra fe, la gracia del Señor Jesús es la que nos salva, del mismo modo que a ellos. Toda la asamblea guardó silencio y escucharon a Bernabé y a Pablo, que contaron las señales milagrosas y prodigios que Dios había realizado entre los paganos a través de ellos. Cuando terminaron de hablar, Santiago tomó la palabra y dijo: hermanos, escúchenme. Simeón acaba de recordar cómo Dios desde el primer momento intervino para formarse con gentes paganas, un pueblo para él. Los profetas hablan el mismo lenguaje, pues está escrito: después de esto volveré y construiré de nuevo la choza caída de David, reconstruiré sus ruinas y la volveré a levantar, para que el resto de los hombres busquen al Señor. Todas esas naciones sobre las cuales ha sido invocado mi nombre. Así lo dice el Señor, que hoy realiza lo que tiene preparado desde siempre. Por eso pienso que no debemos complicar la vida a los paganos que se convierten a Dios. Digámosle en nuestras cartas que se abstengan de lo que es impuro por haber sido ofrecido a ídolos, de las relaciones sexuales prohibidas, de la carne de animales sin sangrar y de comer sangre. Porque desde tiempos antiguos leen a Moisés todos los sábados en la sinagoga de cada ciudad. Entonces los apóstoles y los presbíteros, de acuerdo con toda la iglesia, decidieron dirigir a algunos hombres de entre ellos para enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé. Fueron elegidos Judas, llamado Barsabás, y Silas, ambos dirigentes entre los hermanos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Qué bonito este pasaje, qué bonito este texto, y yo te invito para que no solamente le des una sola lectura, sino que le puedas dar otra lectura. Vamos a sacar la riqueza de este pasaje. Es un pasaje bellísimo porque se puede ver la sabiduría con la que Pablo, con la que Bernabé escuchan, pero también se ve la sabiduría y la fortaleza que tiene Pedro para no generar un problema más grande. Pablo, Bernabé y Pedro, hombres llenos del Espíritu Santo que hacían parte del grupo de los discípulos, de los apóstoles, que estaban anunciando, pero no se podían quedar callados. No podían dejar que la iglesia se convirtiera en un problema más grande. Por eso toman la decisión de reunir. El reunir tiene un nombre: el primer concilio que tuvo la iglesia. Y eso nos va a llevar hoy a nosotros a ver 4 momentos. Vamos a ver 4 momentos que tiene
este pasaje de hoy y que va a ser nuestra catequesis. Primer momento, yo los invito para que puedan escribir este primer momento. Una apertura incondicional. Eso es lo que nos lleva este primer momento. Yo los invito para que ustedes lo escriban. Apertura incondicional. Una apertura a la evangelización. Una apertura incondicional a no encerrarnos. A eso es lo que nos va a invitar este primer concilio. A no encerrar la iglesia, sino darle apertura a muchos momentos. Lo presentaron Pablo y Bernabé. Luego ellos, de su experiencia misionera en Antioquía, descubrieron que Jesús es quien salva y no es necesario que los gentiles cumplan estrictamente la ley de Moisés. Los judíos tenían una estructura que si no se cumplía meticulosamente no se podía salvar. Muchas veces a nosotros nos pasa eso en la iglesia. Muchas veces a nosotros nos pasa eso cuando quizás queremos encontrarnos con Dios, que en vez de encontrarnos con Dios, lo que hacemos es colocarle cargas a las personas que muchas veces ni nosotros cargamos. Apertura incondicional. ¿Cuántas veces somos cerrados nosotros a la iglesia? ¿Cuántas veces somos nosotros encerrados a un pensamiento? Es que las cosas tienen que ser así. Es que yo soy el coordinador del grupo y así tiene que ser. Es que yo soy el que mando aquí. No, así no puede ser la iglesia. Y hoy este pasaje nos enseña eso. Pedro enseña hoy que la iglesia tiene que ser una iglesia de puertas abiertas, de los brazos abiertos para la acogida. Si ustedes ven la estructura que tiene el Vaticano de las manos que acoge, las manos que recibe. Si usted ve, el Vaticano tiene esa estructura de poder recibir no solamente a los católicos, recibe a todos, porque todos podemos, quizás que no tengamos un proceso de fe, pero podemos entrar. Dios nos escucha y Dios nos salva a todos en comunidad. Ese es el primer momento al cual nos lleva esta catequesis del día de hoy. Una apertura incondicional a un camino de salvación. Segundo momento, poder evangelizar a todos. Yo los invito para que escriban este segundo momento y es evangelizar a todos. No evangelizar solamente a un grupito. Muchas veces nosotros nos encerramos con los grupitos. Es que yo solamente les llego nada más a ellos y ya. Yo solamente quiero que sean ellos y ya. Usted no puede hacer parte de este grupo, porque es que ya cerramos el grupo. Qué triste eso cuando vemos una iglesia así, ¿no? Que solamente tiene un esquema y no se le puede dar apertura a los demás. O de pronto que alguien llega a equivocarse. ¿Cuántas veces lo sacamos, no? Es que te sacamos del grupo porque es que tú hiciste esta cosa y por acá no vuelvas. Evangelizar a todos. Ese es uno de los mensajes que yo les quiero dar a cada uno de ustedes en este segundo momento, llegar con el mensaje misionero. Esta posición la defendió un grupo de fariseos que se había convertido al cristianismo, pero que no había acabado de superar su mentalidad legalista, rígida, condicionada. A esos fueron donde tuvo que llegar los discípulos, a esas personas cerradas. Por eso yo les digo que evangelizar a todos. Los discípulos no solamente se quedaron con el grupito de los que había reunido a Jesús, no, los discípulos llegaron a todos, incluso hasta los fariseos más rigurosos con la ley, llegaron a transformar su vida. Tercer momento, una apertura con reservas, una apertura a saber de que el otro tiene su vida, a saber de que el otro tiene sus limitaciones, a saber de que el otro tiene sus dificultades, pero yo no lo puedo excluir. Qué triste cuando yo en la iglesia excluyo a alguien. Qué triste cuando yo en la iglesia
le digo, es que usted no puede hacer tal cosa porque es que usted no tiene la preparación que yo tenga. Cuando usted esté preparada así como yo, usted puede entrar. Qué triste, ¿no? Yo los invito para que usted no pueda tener esa mentalidad, que usted pueda tener una apertura diferente al caminar con Jesús, al caminar de la nueva evangelización. Este primer concilio nos invita a eso. Este capítulo número 15 de los Hechos de los Apóstoles nos invita a las aperturas, a los nuevos esquemas, a los nuevos estilos. El nuevo estilo que hemos debido hacer nosotros los sacerdotes ahora en este tiempo de pandemia. Pensaron que porque nos cerraban los templos nos íbamos a quedar así. No, le dimos apertura a las redes sociales. No podían comulgar con la especie, o algunos todavía no pueden comulgar con la especie, pero pueden comulgar espiritualmente. El camino de evangelización no se cierra, sino que se abre, se da una nueva apertura a los medios virtuales, a los medios de comunicación. ¿Cuántas Eucaristías no se celebran hoy por Facebook, por Instagram, por YouTube, en vivo? ¿Cuántas aperturas no se ha dado? La iglesia no se cierra, la iglesia se abre, encuentra un nuevo caminar. Por eso este tercer momento nos lleva a las aperturas con reservas. ¿Con reservas de qué? De que saber de que el otro también hace parte de mi salvación. Y un cuarto momento es el mensaje para cada uno de nosotros. Y un primer mensaje es la tolerancia. ¿Qué tan tolerante soy yo cuando alguien quizás se acerca y no practica mi fe? ¿De qué manera yo lo recibo? ¿De qué manera yo lo acojo? ¿De qué manera yo lo evangelizo? ¿De qué manera yo camino en la fe con esa persona? Y quizás lo llevo a que pueda tener un encuentro con el resucitado. Pero qué triste cuando yo le cierro las puertas a esa persona. No me hables porque es que tú no haces parte de mi iglesia. No me hables porque es que tú no haces parte de mi grupo. Qué triste eso, ¿no? Qué triste. Segundo mensaje para nosotros, abrir nuestro corazón, abrir nuevos caminos, tener nuevos estilos para evangelizar, nuevos estilos para compartir el mensaje. Un tercer momento, ¿de qué manera dialogas? ¿Cuál es el diálogo que tú tienes? ¿Qué diálogo manejas en el caminar de Jesús? ¿O será que cuando vas a defender algo de la iglesia, quizás te pones a pelear? Quizás de pronto te pones a alegar con esa persona. No es pelear, es dialogar. Es dialogar en el caminar con Jesús. Es transformar nuestra vida en el caminar con Jesús. 3 momentos o 3 mensajes para cada uno de nosotros. ¿Cuál es la tolerancia que tienes? ¿Abres tu vida a los demás y dialogas o peleas? Bueno, yo los invito para que vamos dándole finalización a esta catequesis. Les voy a dejar 3 cosas para esa catequesis del día de hoy. 3 preguntas. ¿Cómo nos enseñan a solucionar los problemas las comunidades de Jerusalén y Antioquía? Esa es la primera pregunta. ¿Cómo nos enseñan a solucionar los problemas las comunidades de Jerusalén y Antioquía? Segundo, ¿quiénes pueden ayudarnos a solucionar los conflictos comunitarios? Dentro de tu comunidad, cuando hay un problema en tu grupo, ya que pertenezcas a los lectores, a los catequistas, a los delegados de la comunión, cuando hay un conflicto, ¿cómo lo solucionas? ¿Cómo solucionas ese momento? ¿A quién buscas? Segunda pregunta. Tercera pregunta, ¿qué estilo evangelizador marca el ritmo de nuestra comunidad? ¿Qué estilo evangelizador marca el ritmo de nuestra comunidad? A eso yo los invito a ustedes en estas 3 preguntas. Mi Dios los bendiga.
qué alegría compartir con ustedes, qué alegría compartirles este mensaje y vamos en este caminar de el resucitado. Recuerden, como les decía la catequesis pasada, hay más bendiciones en dar que en recibir. Cuando tú entregas tu vida a los demás por la salvación para el otro, ganas mucho, ganas mucho. Yo te invito a eso. Mi Dios te bendiga, que estés muy bien y en una próxima oportunidad nos volvemos a encontrar. Chao, chao.